Bienvenidos una vez más al Fruto de la Vid TV, conectados a la Vid, mujeres con propósito. Estamos súper contentos porque ya estamos casi por terminar este mes de marzo y tenemos unos temas bien interesantes aquí en el canal para que los vean si es que aún no los han visto y se contacten con nosotros si es que ustedes desean que hablemos de algún tema de su interés o quieren enviar allí algún mensajito, qué les han parecido estos temas, todo lo que ustedes quieran mencionarnos. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestras amigas que el día de hoy se encuentran una vez más con nosotros y a la presencia de la doctora Brittany Naranjo, que el día de hoy se encuentra nuevamente con nosotros. Recuerden que ella es psicóloga clínica, así que cualquier duda que ustedes tengan de igual forma, van a encontrar su teléfono en pantalla por si tienen alguna situación, alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle a ella. Entonces, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, Daina. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Yoli, ¿cómo estás? Y quiero recordarle que este programa que estamos desarrollando, lo que es el anterior y este, fue sugerido por uno de ustedes. Estamos siempre atentos a dar respuesta a sus inquietudes. Esperamos que con estos programas podamos llenar esas inquietudes, esas preguntas que nos hicieron, y si no, síganos preguntando, que buscaremos las respuestas hasta que nos quede claro a todos. Bienvenidos. Hola, hola, hola. Dios les bendiga. Gracias, amigas, por estar aquí una vez más con nosotros. Gracias a la doctora porque ha despejado muchas dudas y yo estoy segura que ahí en casa también, pues, algunas han despejado muchas dudas. Muchas gracias por conectarse. Bueno, darles también la bienvenida y que sigamos aprendiendo un poquito más, así como yo estoy aprendiendo de ellas, ustedes también puedan aprender de mí y podemos seguir haciendo este tipo de programas. Bueno, ¿y qué les parece aquí este airecito, aquí en este parque? Espectacular. Este es uno de los relieves de Quito. Soy colombiana y tengo que reconocer que el Ecuador tiene un relieve espectacular. Este es un parque que los invitamos a que vengan a relajarse. Bueno, y lo mejor de todo es que el clima nos ha favorecido, ¿no? En estos 3 últimos programas con el clima no ha habido lluvia, nada, entonces creo que estamos muy bien. Y bueno, vamos a entrar en materia de este tema tan importante y delicado, porque a veces no detectamos con facilidad o no queremos ver o por ciertas circunstancias preferimos mejor callarnos y no mencionar este tema que en la realidad se vive actualmente en muchos hogares. Tal vez se vivió en algunas de las que nos ven o en alguna de nosotros lo llegamos a presenciar, tal vez no de manera directa, pero sí de manera cercana a alguien, y es el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, doctora, platícanos qué es la violencia intrafamiliar o qué tipos de violencias hay, todo este tipo de cosas. Bueno, la violencia intrafamiliar, así como tal cual nos dicen, es la violencia que se vive dentro de un entorno familiar. Esto puede ser tanto como la dominancia de poder, que es lo que hablábamos con Maggie, también debido a factores, como ustedes lo dicen, el tipo de violencias que puede haber, que sean tanto por factores económicos, la violencia económica, psicológicos, también existe la violencia psicológica, física, sexual. También una de las violencias que tal vez no se habla dentro del entorno familiar, pero que sí son muy importantes y algo que yo quisiera también ponerles en evidencia a ustedes porque no es tan notorio, es la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? La violencia vicaria es la violencia por medio de los hijos, cuando tal vez hay divorcios y se usan los hijos de por medio para afectar a la otra persona, al otro padre, ¿sí? Y también la violencia, que lo veo importante, que tal vez es algo que marque ahí, es la violencia hacia los abuelos, hacia los adultos mayores, sí, que tenemos también que está un poco ahí olvidado, que están en abandono, que también me parece de relevancia tomar en cuenta, porque muchas veces se habla de la violencia intrafamiliar, pero no se toma en cuenta a estas personas. Que también son parte de la familia, ¿no? Y que de alguna u otra forma también, pues son afectados, ¿no? También con este tipo de violencias. Me llamó mucho la atención, no sé qué tipo de violencia les llamó la atención, pero por ejemplo la violencia en las relaciones sexuales ha de ser algo muy difícil de llevar porque involucra muchos otros temas, ¿no? Muchos temas se derivan hasta de esto. Bueno, es dentro de las relaciones como tanto de pareja, es importante aclarar que las relaciones sexuales sin consentimiento también marcan una violencia dentro de la pareja, ya sea de un matrimonio. Sí, ya que toda relación sexual sin consentimiento marca un abuso sexual.
Y parte de la violencia intrafamiliar, como decía la doctora, no solamente involucra como que hacia la mujer o hacia el hombre, ¿no? Porque incluso ya han aumentado los casos, no sé si ustedes han escuchado, en que ya los hombres son muy violentados, ¿no? Ya antes se tomaba broma esto, pero ya es un tema serio, ya en la que la mujer violenta al hombre también, y ya es algo que ya sobrepasa como que el pensamiento, ¿no? De esto de la violencia, o la violencia a los abuelos, como decían los adultos mayores, o violencia obviamente hasta los niños también, ¿no? Algo que yo quiero como resaltar en esta oportunidad es, no es de ahora que se da la violencia intrafamiliar. Esto me gusta casi siempre hablar de la historia, porque a veces alguna de ustedes que es tan joven pensará que esto es nuevo. No, esto es de muchos años donde existía la dependencia económica. Y cuando se genera, ¿y por qué hago énfasis en la historia? Porque cuando hago énfasis en esto es la falta de educación, falta de adquirir conocimientos, falta de tener ese amor propio y empezamos a depender desde que somos pequeñitas. Somos dependiendo de mi papá, de mi esposo, de mi novio, de las amistades y ahí se genera violencia intrafamiliar, donde el que tiene más economía es el que quiere dominar, quiere tener más poder, quiere tener más autoridad. Y en la actualidad yo me atrevo a decirles, cuando hablamos de lo sexual, y hablo ya hacia las parejas, ya en la actualidad ya no existe ese esposo o ese hombre que mantenía un 100% el hogar. Yo me atrevo a decirles que ya somos socios y como socios tiene que primar la comunicación. Y qué bonito cuando se llega al sexo después de un verdadero diálogo, de un verdadero compartir. Porque cuando no se tiene comunicación, regresamos a la historia donde mamá tiene que cumplir, porque así dice cuando se casaron, que porque así dice la Biblia, porque así dice la Biblia, porque así nos enseñaron. La mujer tiene que cumplir, quiera o no quiera. Y nos decía la doctora y nos recordaban, esto es violencia. En cambio, si en la actualidad nosotros practicamos más la comunicación, que no necesitamos dinero, no necesitamos momentos especiales, sino compartir, decir qué me gusta, qué te gusta, porque igual estamos ahora en la actualidad que los hombres también son violentados. Sí. Sí, hay mujeres que violan a los hombres. Sí, qué tremendo. Yoli, ¿qué tipo de violencia en la familia crees que como que te llama la atención? ¿No dices también? Cuando nosotros somos testigos de abusos, porque a veces en nuestro entorno familiar, que porque son familias, nosotros de pronto sabemos que hay maltrato, pero callamos. Como decía en veces en los otros programas que hemos sido testigos de golpes, de abusos, incluso en los niños, en los bebés, porque he visto familiares que maltratan mucho a los niños. No solamente abuso es cuando le castigas, cuando le pegas, como decimos acá, o sino cuando le dices una palabra fuerte, cuando le insultas. Y pienso que eso he sido testigo de ese tipo de abusos. Uh-huh. Bueno, algo que me gustaría recalcar aquí, porque muchas personas tal vez no pueden tener este consentimiento y es algo que sí puede marcar como en la vida diaria, es el hecho de, en cuanto a las relaciones sexuales, también se está violentando un derecho, o tal vez también se está haciendo un abuso a un niño si tenemos relaciones sexuales cerca de él. Si él es testigo de estas relaciones sexuales, también marca un abuso ahí. Un tipo de violencia, ¿verdad? Y a eso es a lo que íbamos con el tipo de violencia, por ejemplo, la emocional, que dicen son violencias que tal vez no se ven, pero que dejan huellas, dejan heridas en la mujer, en el esposo, en los niños. Por ejemplo, frases, ¿no? Que no nada más con insultos, sino a lo mejor el decir constantemente, no, pues si sigues así, me voy, te voy a dejar, me voy a ir de la casa. ¿Es un tipo de violencia esto? Normalmente la violencia económica siempre marca también una violencia psicológica. Casi siempre van de la mano, ya que la persona que se ve en este caso en desventaja, la persona que no tiene el sustento económico se ve afectada de la otra persona, ya que
muchas veces puede sufrir menosprecio, tal vez también no cubra sus necesidades por algún tipo de manipulación también. Entonces, siempre esta violencia van de la mano, se puede ver muchos casos. Es algo muy fuerte porque a veces no las detectamos o a veces ya las conocíamos porque algo que me llamó la atención que usted comentó en uno de los programas anteriores que pueden ver en nuestro canal es detectar desde el noviazgo. A veces desde el noviazgo detectamos este tipo de comportamientos y hacemos oídos sordos y nos hacemos las ciegas, ¿no? Ante estas reacciones del novio y que ya vamos viendo, pero omitimos y decimos, en el matrimonio se arregla, cuando nazca el niño se arregla y a veces es hasta peor, ¿no? Eh, Considero que una necesidad en la actualidad en nuestra sociedad es que se debiera tener un acompañamiento psicológico, considero yo que esa sea la palabra, a aquellas personas que tienen autorización para tener armas. Por una u otra razón tienen que usar las armas. No me voy a dirigir directamente a las Fuerzas Armadas o a los policías, pero sí lo quiero hablar en lo general, que cuando se tiene un arma en la casa, el ser humano, oiga, es que es el ser humano, como que se le va volteando un poquito el cerebro y ya se siente con más autoridad. El Esos tener son un... como motores, ¿no, Maggie? A lo mejor Sí, que generan esta violencia. A ver, no esta violencia. necesariamente se puede ver porque, como les digo, o sea, todos tenemos como un diferente tipo de procesamiento, un diferente tipo de también de afrontamiento y no necesariamente el que tenga una arma es un incitador. Sí, yo no lo quiero ver como desde el punto de que si ya tenemos una arma es necesariamente, sí, sí, nos dicen que marca algo hay un antecedente, algo de peligro, alguna alerta roja, sí, pero sin embargo, si nosotros tenemos como yo lo que le hablaba de una autorregulación, nosotros sabernos regular bien, el que tengamos una arma no marca un antecedente, más bien queda una protección para la familia. Tampoco estoy a favor de las armas, no quiero que estoy ni a favor ni en contra, pero sí lo menciono. Sí es muy necesario, como les decía, hay personas, seres humanos, por su trabajo, por necesidad de defensa, por muchas razones, están autorizados a manejar sus armas. Una recomendación sería no combinar las armas con el licor. En un hogar donde los niños ven que hay un arma, no sé si ustedes han escuchado que el arma queda mal puesta y el niño la cogió y disparó a su hermanito, a una persona adulta. Es también mirar cómo se combina lo que es el licor cuando papá o mamá, porque aquí hablo para las dos partes, son iguales, somos iguales, cometemos errores iguales. Cuando se tiene un arma y se va con licor en la cabeza, ya empezamos a hacer más autoritarismo, con más autoritarismo, y a violentar el derecho de que la otra persona pueda hablar, pueda sugerir, pueda solicitar algo, porque cuando se combinan estas partes y también con la droga, que sabemos en muchos hogares, están estos tres factores. Ahí se combina con el arma, la droga y el alcohol. Y el alcohol, ahí hay violencia intrafamiliar. Bueno, es que esos son como factores que desinhiben a la persona, ¿no? Son como otros motores que ahí hacen que se haga más factible la violencia, pero cuando no hay estas cosas, porque hay hombres que no toman, no fuman, no tienen este tipo de herramientas, tal vez no, o de situaciones, pero que llegan a ser violentos. Pero tienen autoritarismo. Bueno, es algo que sí entiendo que hay dentro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional el hecho de antes de entregar un arma a una persona sí es necesario una prueba psicológica, ¿no? Es como lo esencial que se tiene y claro, o sea, todo esto con los debidas responsabilidades, sí, como de cada persona que la tiene. Entonces, sí me parece muy importante este punto que lo marca Maggie, más bien, más en el contexto en el que nosotros nos encontramos, que nos encontramos en Ecuador, que sabemos que es un país que sufre bastante índice de violencia, ¿sí? Entonces, sí me parece un punto muy importante tomarlo, que la responsabilidad de una persona que tiene un arma en casa también conlleve una evaluación psicológica. Ujú. Y por ejemplo, ¿qué hacer entonces en caso de violencia, doctora? A ver, bueno, lo primero es la detección. No, eh,
cada quien sabe cómo es su hogar, los puntos débiles, los puntos fuertes, desde ahí vamos empezando, ¿sí? Tanto de padres, porque muchas veces se hace una detección ya cuando nosotros tal vez tenemos un punto de vista de que los niños están ahí, pero que no nos escuchan, no nos ven, no saben qué pasa a su alrededor, pero muchas veces esto sí es notorio por ellos y se evidencian en las instituciones. Las instituciones, los niños llegan con el reflejo de qué está pasando en el hogar. Entonces, muchas veces son ellos los que nos alertan de que algo está pasando ahí. Entonces, primero la detección. Sí. Luego, no pensar tal vez que nosotros podemos resolver solos con un problema. Me pareció algo muy importante esto que ustedes mencionaban de que tal vez en el noviazgo nosotros sentimos que podemos cambiar a una persona, sino que más bien hay personas que, como yo, que estudiamos para eso y que nosotros podemos brindar esta ayuda en los hogares, que podemos brindar este punto también de cambio, tanto como sí conseguiría como terapia individual, tanto como familiar que existen. ¿Y cómo la erradicamos? Porque como sociedad creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y dicen, violencia genera más violencia. Entonces, ya sea si, por ejemplo, los niños, pues en la escuela, porque tal vez van a repetir patrones o lo que viven en su casa o como sea, ¿no? En general siempre es así, que los chicos lo que ven en la casa reflejan en la escuela y comienzan ahí a contar a la maestra lo que está ocurriendo en su hogar. Y es ahí, como decía la doctora, de cuando los profesionales o las personas indicadas se enteran de que es una violencia. Porque, como decía antes, nosotros muchas veces lo normalizamos y eso es algo, yo creo que muy feo sería, porque normalizar la situación y no pedir ayuda, estamos participando también de la Como violencia. que se hace cómplice, ¿no? Anexar a lo que Jolie nos está diciendo, que es algo muy importante. ¿Cómo lo detectaríamos en el hogar para no hacernos, como nos dice Jolie, como que aguantamos o nos adaptamos? Empezamos a ver mucho cuestionamiento de la parte que quiere dominar. Y digo la parte porque hay hogares donde la mujer quiere ser la dominante. Eso también genera violencia. Sí, la lucha de poder. Y cuando está, sea el hombre o la mujer, cuestiona y cuestiona y cuestiona, y en sí no ha recibido como esa respuesta clara a lo que tanto cuestiona, eso va creciendo internamente y le va generando ya el hacer violencia, hacer violento o violenta, porque si por las buenas no me dan respuestas claras a lo que yo tanto pregunto, entonces ya me generan la violencia. Y eso lo hacen en el hogar. Como decía Daina, no necesariamente tienen que haber armas. El hombre puede llegar y con su prepotencia, con su poder de dominio en la economía, violenta las ideas que la esposa impuso en el hogar, donde se genera que un orden, o sea, donde se le sugiere a los hijos que asignarles una tarea. Llega el papá y a desautorizar. Lo mismo se da, el papá tratando de generar un orden en el hogar, una disciplina, y las mamitas, como somos tan permisivas, desautorizamos al papá. Eso es una violencia que va empezando poco a poco, pero eso va a tener un término que luego tiene consecuencias fuertes y nosotros lo pasamos desapercibido. Y usted, doctor, en sus consultas, así como, ¿qué porcentaje de las consultas que tiene son los casos de violencia intrafamiliar? A ver, realmente yo dentro de mi consulta lo puedo ver como tanto, he visto como yo, porque me ha resaltado esto que yo los menciono, la violencia vicaria, porque me llegan muchos tal vez papitos o mamitas que están pasando por un divorcio y que tal vez la pareja no le quiere dejar ver al hijo si no pasa dinero. Y bueno, ahorita estoy como más con niños que se refleja eso que están viviendo en el hogar. Como le digo, o sea, yo les decir mucho decir que los niños son como una esponjita que vamos llenando. Nosotros sabemos si llenamos de cosas buenas o de cosas malas, pero al final eso es lo que se refleja. Tal vez no en el entorno familiar, pero se refleja cuando salen afuera. Pero, por ejemplo, ¿son víctimas de violencia de los padres, o sea, entre los padres o de ellos directamente? Porque también eso es otra cuestión
expresión, que También ellos sufran eso. hay una cuestión aquí ahorita también que yo lo veo muy en evidencia, es que ahora también hay violencia desde los niños a los padres, también se ve mucho. Entonces, hay de todo tipo, en verdad. Bueno, cuando vemos los niños, pues estamos hablando de los niños afuera, lo que usted decía, doctora, practican lo que ven dentro del hogar. Exacto. Un niño de 2 añitos ve que papá y mamá juegan, digamos que juegan pegándose, que jalándose, eso vaya a hacer el niño con el otro niño. Claro. Cuando los hermanitos mayores se pegan el uno al otro, eso hace el niño de 2 años. Y eso se le queda en la cabeza, que ahí no estamos los padres para ayudar a animar esas asperezas y mostrar que todo es diferente. Entonces, sí, esto de la violencia familiar me parece tan delicado y ¿cómo decirles? Algo que está dentro de nuestra sociedad metido Tan presente, tan arraigado, en arraigado. nuestra sociedad, Ujú. que viene desde el núcleo familiar. Y el núcleo familiar, mientras nosotros, padres de familia, no tengamos presente, obedecer todo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, esto no va a cambiar, porque la sociedad no nos va a enseñar principios y valores que van desde nuestra familia. Yo quisiera en este momento leer o traer, bueno, a conocimiento de ustedes y un recorderis para nosotros, Proverbios 6:12, lo que nos dice la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Proverbios 6:12, lo que nos dice la palabra de Dios, que estamos a tiempo, padres de familia, todos estamos a tiempo de conocer lo que nos dice la palabra de Dios, que en Proverbios 6:12, el que es malvado y perverso, escuchen, y esto lo vemos en nuestros hogares, el que es malvado y perverso anda siempre contando mentiras, ¿sí escuchan? Y ahí se empieza, guiña los ojos, cuando papá y mamá hacemos esto, ahí estamos generando ya lo que es violencia familiar, porque estamos en contra de los principios y valores que debemos de aplicar. Nos dice en el versículo 13, guiña los ojos, hace señas con los pies, señala con los dedos. Su mente siempre es perversa y Dios está en contra de todo esto. Pero nosotros lo aplicamos. ¿Por qué? Porque nos parece algo normal yo decir una mentira delante de mis hijos. Es algo normal yo atrás de mi esposo, de mi amiga, de mi compañera, hacer otra seña. O se enseña también a los niños a decir mentiras, porque dice, dile a tu papá que no fuimos a tal lugar. Entonces, también. Y llega el papá a reclamar y ya somos en dificultades internamente. Bueno, Sí. Yo quería hacer una pregunta, perdón. doctor. claro. Por ejemplo, cuando hay separación, eh, eh, esto es cuando por ejemplo, una foto en una red social y de pronto la persona es obligada a postear eso, o sonríe, o que estamos comiendo juntos, o que somos felices cuando no lo son. Eso también se contaría como una violencia intrafamiliar. Yo creo que más que cuando hay una separación en sí, cada quien como que en redes sociales trata de mostrar el mejor lado, ¿verdad? Ajá. Que aparentar, porque una cosa es lo que podemos ver en redes sociales y otra es lo que realmente pasa en el hogar. Tal vez considerar todo como violencia, sí está como muy recadizado de que todo sea una violencia o todo sea, pero sí hay ciertas cosas que tal vez hacemos para que los niños estén cayendo ahí, ¿no? Como tal vez manipulaciones o en este tipo. Bueno, una de las cosas que no sé, ustedes bueno, yo estaba ahorita recordando, el programa se llama Mujeres con Propósito y Hombres con Propósito, y creo que uno de los propósitos que deberíamos tener todos como madres y padres es esto, el erradicar la violencia que desde casa se puede estar viviendo. Entonces, creo que sería una muy buena oportunidad para hacer caso de esto y poner atención y hacer algo por nuestra familia, por nuestra sociedad, o si vemos que a lo mejor nuestros hijos, porque ahora
todos tienen el uso de la tecnología, ¿no? El celular y a lo mejor tener más control sobre este tipo de aparatos que no sabemos qué tanto están viendo, porque de pronto tal vez en la casa no hay violencia, pero están viendo de fuera también o de estos aparatos externos y cómo ayudarles. Entonces creo que es algo interesante también a tratar y cómo es de que esta violencia también genera dependencia y por eso es que a veces las mujeres violentadas o el hombre violentado pues no busca ayuda, no busca consejería. ¿Qué se hace en este caso, doctora? A ver, yo lo quisiera como que enmarcar que los valores principales que tenemos dentro de nuestra familia que pueden ayudarnos a combatir este tipo de situaciones es el amor, la confianza y sobre todo la comunicación. Es la base primordial porque, claro, si no tenemos una buena comunicación, no se podría como ir hacia estos factores que están pasando en nuestro hogar. Y bueno, como siempre incentivar la ayuda psicológica. Una despedida corta, Yoli, May. Sería posible también hacer como un compromiso entre familia, de pronto, si digo una mala palabra, ya no la voy a decir. Entonces, eso es como un compromiso familiar, sí. Y bueno, yo haría el llamado a que todo lo hagamos con amor. Es tan difícil en la actualidad que nos desempeñemos haciendo todo con amor. Y es lo primero que debemos de empezar a hacer, y más con nuestros seres queridos. Yo me voy con este versículo en Proverbios 22-24, donde la palabra del Señor, que es la sabiduría, Dios nos dice, aconseja al hombre a no ser amigo de gente iracunda ni violenta. Ahí se los dejo para que mediten en esas palabras. Entonces, a revisar nuestras amistades. Con quiénes estamos juntando, porque a lo mejor no es el amigo, a lo mejor es nuestra propia familia o nosotros mismos que estamos generando esta violencia. A revisar nuestras amistades. En nuestro carácter. ¿Cómo son ustedes para ver qué estoy aprendiendo? Lo que quería leer en Salmos 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Amén. Nos vamos con ese versículo para meditar. Y si no, un abracito a cada uno de ustedes. Dando gloria al Padre.